Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Todos ustedes, los que están al alcance de mi voz en esta hora. El Señor Jesús nos bendice y nos ministra en el día de hoy. Su bendición es abundante, abundante para cada uno de nosotros. Qué gozo y qué bendición poder saludarles y compartir con ustedes en el día de hoy, en vivo, en este ambiente maravilloso que el Señor está provocando. Gracias por su sintonía y gracias por su fidelidad, gracias por estar cada día ahí con nosotros. He estado mirando mi teléfono porque hay hermanos de distintos lugares que nos están saludando, que ya han estado ahí los pasados minutos esperando para conectarse, esperando para sintonizar el programa. Gracias al hermano Fernando y al hermano Javier, y Javier Jr., que también están allá en Dallas, conectaditos con nosotros en el día de hoy. Gracias por su amor, gracias por su bondad y gracias por su atención. Igualmente a la hermana Rebeca, que nos escribió hace unos minutitos, desde la ciudad de Filadelfia, la pastora, bendiciones, un abrazo grande en el Señor, y a toda la gente preciosa que están sintonizando desde otros lugares. Un abrazo en Cristo. Hoy quiero reflexionar sobre el tema, dígame si hay iglesia en su casa. Dígame si hay o no hay iglesia en su casa. Ese será el tema que vamos a estar tratando, la iglesia en su casa. No estoy seguro de si vamos a poder terminar todo lo que quiero decir en el día de hoy, pero cuando menos vamos a iniciar con eso. En estos días el ambiente que nos rodea nos hace pensar en familia, nos hace pensar en hogar, nos hace pensar en madres, nos hace pensar en padres, nos hace pensar en esa relación de hijos y padres. No siempre el ambiente que tenemos en nuestros hogares, no siempre el ambiente que tenemos en nuestras casas lo podemos describir como iglesia, como ambiente del Señor, dominio del Señor. Y la realidad es que hay muchas personas que el hogar se convirtió en su prisión o en su lugar de tortura. El otro día, Juan José, desde Perú, desde Cusco, en Perú, nos compartía acerca de unas niñitas que habían sido vendidas por sus familiares, por sus padres, para la prostitución. Y eso es algo que nos marca. Cuando recibimos noticias de esa naturaleza, cuando nos comparten información de esa naturaleza, el corazón se duele y se entristece. Pero eso no son noticias aisladas, eso no son casos únicos o excepcionales. La realidad, esas son cosas que están sucediendo en tantas partes del mundo. Razón por la cual el lugar que debió haber sido un lugar de paz, un lugar de amor, un lugar de edificación y de preparación, se convierte en un lugar de condena. ¿Cómo permitimos que el ambiente, que el entorno que nos rodea cambie de esa forma? ¿Cómo llegamos a permitir que se nos dañe la atmósfera, se contamine y el oxígeno se torne tóxico? Es el efecto del pecado.
Y aun cuando a algunos les parece que somos exagerados porque vivimos predicando día y noche a Jesucristo, el apóstol Pablo hizo un comentario. No quise saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. La palabra de Dios también nos manda a predicar a Cristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a tiempo y fuera de tiempo. Me parece que no captamos, nuestra sociedad no capta. ¿Cuál es la raíz de todos los males? ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde está la semilla que provoca todo esto, que provoca toda esta condición, toda esta experiencia que estamos? Cuando decimos, Dios creó el universo y todo lo creó bueno, Dios creó todo lo que vemos y lo creó bien, lo creó formidable, lo creó para ser disfrutado. Surge la pregunta, ¿y si Dios todo lo creó bueno? ¿Y si Dios quedó tan satisfecho con la creación? ¿Por qué razón las cosas están tan mal como las vemos en el día de hoy? ¿Por qué? ¿Y por qué el mundo sigue avanzando como si esta depravación, como si esta tendencia, esta inclinación hacia lo malo fuera lo más natural y fuera cosa que debemos aceptar? ¿Por qué no captamos que Dios espera que nos paremos firmes y digamos, no podemos continuar caminando en esa dirección? No podemos continuar de divorcio en divorcio, de infidelidad en infidelidad, de guerra en guerra, de pelea en pelea. En algún lugar hay que detenerse. ¿Quién lo va a detener? ¿Los gobiernos? ¿Quién lo va a detener? ¿Los ejércitos? ¿Quién va a detenerlo? ¿La bomba atómica? De ninguna forma, de ninguna manera. La realidad es que la iglesia tiene la palabra que cambia gentes. La iglesia tiene la palabra que transforma vidas. Solo habrá paz y solo habrá armonía en el corazón del hombre el día que el hombre se torne a Dios y convirtamos nuestros hogares en un altar. Así comenzamos el programa en el día de hoy. Ya vamos a nuestra primera pausa, pero antes de hacerlo quiero recordarles que el teléfono está a su disposición. El número es el 305-228-9697. Quiero bendecir familias. Quiero orar por hogares. Quiero orar por matrimonios. Quiero orar por familias. ¿Conoce usted una familia que necesite la oración? Tal vez la suya o la de alguna otra persona. Marque ahora 305-228-9697. Quiero orar y bendecir ese hogar, bendecir esa familia en el día de hoy. Vamos a la pausa, regreso con ustedes en 2 minutos. Oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó.
De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Un saludo muy especial para aquellas personas que por primera vez están sintonizando Para que el Mundo Crea. O también para otros, como por ejemplo Nancy, que nos escribe cosas muy bonitas acerca del programa, la hermana Isa igualmente, José Aníbal también nos está escribiendo. Usted puede utilizar sistema de textos para comunicarse con nosotros y el número para textos es el 305-501-6006. Eso es un número privado dentro de nuestro ministerio, lo recibimos directamente. Así es que si quiere textearnos en el día de hoy, hágalo a través del 305-501-6006. Recibiremos su texto y lo procesaremos, daremos respuesta y oraremos por cada una de esas interrogantes o peticiones, situaciones, urgencias que ustedes nos comparten a través de los textos. Miren, este pasaje está en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículos del 3 al 5. Es una pareja. El apóstol Pablo, cuando ya está en la parte final de la carta a los romanos, saluda a una cantidad de personas y entre ellos destaca a esta pareja. Saludad a Priscila y a Aquila. Esto es una carta que fue dirigida a la iglesia, pero Pablo particularmente quiere que allí en Roma se le dé saludos a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Antes de abundar en ese pasaje, se da cuenta que los llama colaboradores en Cristo Jesús. Priscila y Aquila, un matrimonio, colaboradores en el Señor, colaboradores en Cristo Jesús. Ningún ministerio avanza, ningún ministerio camina como debe caminar si no hay colaboradores. Los pastores necesitan colaboradores. Los ministros, los misioneros necesitan colaboradores. No se puede ser colaborador de todos, pero se puede ser colaborador de alguno. Y Dios trae personas particulares para colaborar con determinados y particulares ministerios. Este es el caso de Priscila y de Aquila, gente madura, gente crecida en Dios, que unieron fuerzas con el apóstol Pablo para el desarrollo del ministerio y del trabajo que Dios tenía para ellos. Que expusieron su vida por mí. Esto es una expresión fuerte, poderosa. Expusieron su vida por mí. No se trata solamente de que Priscila y Aquila fueran colaboradores, sino colaboradores profundamente comprometidos, tan comprometidos que estuvieron dispuestos a poner en riesgo su vida personal por amor al apóstol Pablo, para ayudarlo, para compartir con él. ¿De dónde sacamos gente así en este tiempo? ¿De dónde? Pedimos al Señor que nos dé colaboradores, gente. No estamos hablando de gente que idolatre al ministro. No. Priscila y Aquila estaban claros en cuanto a quién servían, al Señor Jesús. Pero con el apóstol Pablo unieron fuerzas para trabajar, y su fidelidad y su amor y su compromiso con el apóstol fue a tal grado de poner en riesgo su propia vida. ¿Cuánto debemos amar a una persona como para poner en riesgo nuestra vida a fin de ayudarlo? ¿Cuánto llegamos a sentir que ese ministerio es de Dios, que ese trabajo, esa labor es importante para el Señor, como para comprometernos a este nivel? Que expusieron su vida por mí, a los cuales
No solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, las iglesias que no estaban compuestas por judíos, que estaban en otras ciudades, en otros países que no era Israel. Saludad también a la iglesia de su casa. A ver, esta gente especial, este matrimonio, esta pareja especial, Priscila y Aquila, además de todo lo que ya hemos dicho acerca de ellos, observe usted que en su casa había iglesia. La iglesia que está en su casa de ellos, en la casa de Priscila y Aquila. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Jesucristo. El apóstol Pablo está enviando saludos particular a esa porción, a ese grupo de creyentes que se reunía en casa de Priscila y Aquila. Se debe entender que no toda la iglesia cabía, no toda la iglesia de Roma cabía en la casa de Priscila y de Aquila, pero había una porción de la iglesia que allí se congregaba, que allí se reunía. Bueno, esto pues demanda explicación, esto demanda algunos comentarios. Antes de hacerlo, quiero que me acompañen también a la primera carta a los Corintios, igualmente, capítulo 16, pero esta vez el versículo 19. Ya leímos en Romanos 16. Ahora quiero leerles en Corintios 16. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ahora aquí en la carta a los Corintios hay un saludo igualmente de parte de Aquila y de Priscila. Luego en la carta a Filemón, en el versículo 2, se utiliza la misma frase nuevamente. La iglesia que está, pero en lugar de decir su casa, dice tu casa, porque la carta va dirigida directamente a Filemón. Así es que la iglesia que está en tu casa, esto es, en casa de Filemón. Yo no hablo de esto como si fuera la primera vez que usted escucha esto. Pero más allá de decir que en una casa, una iglesia se reúne, yo quiero que consideremos esta información. ¿Sabía usted que por más de 200 años la iglesia del Señor, que nació en la calle, allá en Pentecostés, nació en la calle, la iglesia fue de la calle, la iglesia fue del camino? Fue del camino, nació en el camino, pero se congregaba, se reunía, ¿sí? Se juntaba en hogares para edificar, para bendecir, para ministrarse por más de 200 años. De hecho, la historia dice que fue para el año 232 después de Cristo que se conoce de la construcción de un templo o de una capilla, de un edificio donde la iglesia se reuniera. La iglesia por 200 años, varias generaciones, se reunió en la casa, se reunió en los hogares, se reunió en pequeños, íntimos grupos de comunión. Hoy hablamos de grupos familiares, hablamos de células, hablamos de sociedades, hablamos de grupos que se reúnen de alguna manera, pero la iglesia nació así. La iglesia nació en el hogar, la iglesia nació en familia. ¿Cuán importante es que haya iglesia en mi casa? ¿Cuán importante es que entendamos el concepto? Abundo en eso cuando regresemos de esta pausa, pero
les hago recordar siempre el número telefónico. Si quiere usted llamar, y hoy quiero bendecir familias, quiero bendecir hogares, por favor, dígame a quién vamos a bendecir y por quién debemos orar. El número es el 305-228-9697. Vamos a la pausa y alabemos. Rendimos nuestras vidas a ti, Cordero de Dios. Tu sangre derramaste, te amamos, Cristo, te amamos, Cristo. Aun cuando te fallamos, nos cubre tu amor, amor inagotable. Te amamos, Cristo, te amamos, Cristo. Tu nombre levantamos, grandioso y soberano, Cordero digno y santo Dios. Solo tuya es la gloria, cambiaste nuestra historia, inigualable amor, inigualable amor. Ahora somos tuyos, comprados por tu amor, unidos te esperamos, te amamos, Cristo, te amamos, Cristo, te amamos, Cristo, te amamos, Cristo. Tu nombre levantamos, grandioso y soberano, Cordero digno y santo Dios. Solo tuya es la gloria, cambiaste nuestra historia, inigualable amor. No hay nadie como tu Padre, no hay nada mejor que tu gracia nos acerca a tu presencia, Señor. No hay nada mejor que tu gracia nos acerca a tu presencia, Señor. No hay nada mejor que tu gracia nos acerca a tu presencia, Señor. No hay nada mejor que tu gracia nos acerca a tu presencia, Señor.
Dios, gloria al Señor, y gracias por su bondad para con nosotros. Seguimos aquí en Para que el Mundo Crea y se sigue conectando gente y haciéndonos comentarios. Bueno, hoy estoy en el tema de iglesia en su casa. Dígame si hay una iglesia en su casa. Claro, la forma en que está hablando particularmente el apóstol Pablo acerca de la iglesia que está en la casa de esta pareja de Priscila y de su esposo Aquila, pues obviamente nos hace pensar en una reunión formal de iglesia. Pero de alguna forma, de alguna manera, la casa de cada uno de nosotros tiene que llegar a ser la casa de la iglesia. Tiene que llegar a tenerse la idea, la concepción de que en casa hay una iglesia. Cuando soy cristiano yo, cuando es cristiano mi cónyuge, cuando son cristianos mis hijos, somos iglesias, somos pueblo de Dios, somos cuerpo de Cristo. Y el ambiente en esa casa se tiene que transformar, se tiene que cambiar. No podemos nosotros ser iglesia y no conducirnos como iglesia. No podemos ser iglesia y luego tener conducta mundana o conducta conforme al siglo, conforme al mundo. Cuando somos iglesia, tiene que alterarse el trato de esposo y esposa. Cuando somos iglesia, tiene que alterarse el trato de padres a hijos, la respuesta de hijos a padres. No importa cuál haya sido la conducta o la costumbre de la familia o de nosotros antes de conocer al Señor. Una vez conocemos a Cristo, una vez le experimentamos, una vez se inicia la relación con Dios, con el Señor, lo que Dios es ha de permear todo lo que nosotros hacemos. Tenemos que comenzar a pensar como Cristo piensa, a hablar como Cristo habla, a sentir, a expresarnos, a comunicarnos, a relacionarnos como Cristo establece que hemos de relacionarnos. Nosotros no tenemos derecho de alterar ese proceso. Tiene que suceder exactamente lo contrario, no que alteremos el proceso, sino que ese proceso y esa experiencia nos altere a nosotros, nos cambie a nosotros. El cambio se tiene que ocurrir, tiene que afectarme, el cambio se tiene que dar dentro de mí, dentro de mi persona, y entonces tiene que afectar mi conducta, mis acciones. No existe la alternativa de seguir siendo como era, seguir pensando como pensaba y actuando como actuaba, porque no voy a tener una vida cristiana plena. Tiene que cambiarse el hogar. Si alguna cosa hemos de prestar atención y hemos de dedicar trabajo, tiene que ser a ese, iba a decir a ese detalle, pero no me parece que es un detalle, es mucho más que un detalle. Tenemos que dedicarle tiempo a ese proyecto de lograr provocar que mi casa, que mi hogar albergue la iglesia, sea ambiente idóneo para que la iglesia esté allá. Hacemos bien en abrir nuestras puertas a la iglesia del Señor, abrir las puertas del hogar. A veces somos tan íntimos y somos tan privados y somos tan cerrados que no queremos que nada ni nadie interfiera, altere ese ambiente de nuestro hogar, de nuestra familia, que nadie entre aquí, que nadie nos dañe. Yo quiero vivir privadamente y está bien, no es malo tener privacidad y no es malo tener control de quién entra
a nuestra casa, pero hay que dar lugar al cuerpo de Cristo, porque nos conviene que la iglesia llegue, nos conviene que los santos lleguen. No es malo ser selectivo, pero en esa selección tenemos que amar que aquella gente que puede aportar bendición llegue y que nos vean tal cual somos. Ese tema de los trapos sucios se lavan en la casa, a veces tiene como único propósito esconder nuestros defectos, esconder nuestras conductas carnales, esconder nuestras superficialidades. Y es bueno exponerse al cuerpo de Cristo, porque un hermano ve, el otro oye, el otro siente, aporta y de alguna manera me ayuda en el proceso de transformación. En ese proceso de cambio, Dios quiere que me cambie, sí, o que me cambien, o que me ayuden a cambiar. El Señor quiere participar con nosotros en ese proceso. Esta pareja, Priscila y Aquila, tienen mucho que enseñarnos. Y de alguna forma nos ayuda a despertar en nosotros la urgencia de la más grande de todas las tareas, que cada hogar sea la verdadera extensión de la iglesia para alcanzar al mundo para Cristo. Si a algo hemos de dedicarnos, tiene que ser a eso, a alcanzar al mundo para Cristo. Ahora, ¿cómo alcanzamos el mundo para Cristo? Priscila y Aquila descubrieron que a través de la familia, que a través del hogar, que a través de la casa se convierte en una extensión de la iglesia del Señor. Y no dije del templo, ni de la capilla, me refiero al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. Y entonces mi casa se convierte en una embajada allí en el barrio, una embajada allí en el edificio, si es el caso de un departamento, una embajada del reino de Dios. Eso exige de mí conducta de embajador, eso exige del creyente conducta de santo, porque si utilizo mi casa y digo que la iglesia está en mi casa, y que mi casa es un santuario, es un lugar de adoración, entonces los vecinos van a estar pendientes de mi conducta. Y mi familia extendida, los primos que llegan por allí, los tíos que se acercan, aquel que pasa por la casa, de alguna forma va a juzgar nuestra conducta. Y no hay nada malo en que eso suceda, porque es la oportunidad que Dios nos da de dos cosas. Número uno, de esforzarme para cambiar yo, esforzarme para modificar conducta y actitudes. Y dos, compartir esa vida que Cristo me ha dado, compartir eso que el Señor nos ha regalado. Hay una iglesia en cada hogar cristiano, hay una iglesia en cada casa, en cada lugar donde cohabitan los hijos de Dios. Hay mucho que decir en el día de hoy en torno a esto, pero yo quiero comenzar de alguna forma para entrar un poco más allá de lo que hemos dicho hasta el presente. La iglesia que está en tu casa, la iglesia que está en su casa, es el resultado de obreros que ponen su oficio a los pies de Cristo, que ponen su oficio al servicio del Señor. ¿Sabía usted que este Aquila y esta Priscila compartían un mismo oficio con el apóstol Pablo? Y lo que los unió fue precisamente ese oficio. Ya para el capítulo 18 del libro de los Hechos, nos dice que Priscila y Aquila trabajaban juntamente con el apóstol Pablo. Ellos descubrieron que el apóstol Pablo se dedicaba a hacer carpas
y ellos tenían como oficio la construcción de carpas. Unieron sus oficios. Yo no sé si crearon una empresa en conjunto, pero lo que es claro en el pasaje es que unieron esfuerzos para trabajar juntos, producir carpas y de alguna manera financiar la obra de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que para sostenerme a mí mismo, a sí mismo y a los que están conmigo, al equipo ministerial, estas manos me han servido, él se refiere a su oficio de coser, de fabricar estas carpas y venderlas. El apóstol Pablo hacía negocios, vendía carpas, fabricaba, se dedicaba a eso. Y con ese dinero financiaba la obra del Señor, financiaba el trabajo cristiano, sostenía a los obreros que se dedicaban a esto. Y encontró en Priscila y en Aquila dos socios para el trabajo, unieron fuerzas. Se da cuenta que esto de traer el cuerpo de Cristo a la casa, permitirle entrada, se multiplica en beneficios. Ya no era ellos trabajando aisladamente, sino en conjunto para lograr el desarrollo del cuerpo de Cristo. Esto de la microempresa, esto de creyentes desarrollando negocios para Dios, para invertir en la obra del Señor, no se lo inventó nadie en el siglo XXI. Es algo que está en la Biblia y que funcionó desde el nacimiento mismo de la iglesia cristiana. Estamos hablando de la iglesia en su casa. Ya tenemos que ir a la próxima pausa. Antes de hacerlo, quiero recordarles los teléfonos. 305-228-9697. Siempre hay por ahí alguna preguntilla que surge de lo que voy diciendo. Si la quiere compartir, hágalo a través del 305-228-9697, o hay una petición de oración. Quiero bendecir hogares, quiero bendecir familias y quiero bendecir sus proyectos para lograr finanzas, para ayudar, financiar la obra de Dios y el trabajo que se realiza. 305-228-9697. Vamos a la pausa y adoremos así. En un momento de dolor, en el callejón, hundido en depresión, tu amor me rescató, tu gracia me alcanzó y mi vida cambió. Fue tu amor que mi ansiedad quitó y mi mundo iluminó, cambiando mi interior. Fue tu presencia que le dio vida a mi existencia y la hizo nueva. Y ahora hoy yo puedo ver tu dulce amor brindándome una nueva vida y sin heridas. Y ahora sé que libre soy, sin ataduras ni dolor, pues tú escribiste mi nueva historia. Cuando quise hasta morir, marcaste mi existencia.
todo mi cuerpo se secó. Allá en el callejón, tu amor me sorprendió. Fue tu amor que mi ansiedad quitó y mi mundo iluminó, cambiando mi interior. Fue tu presencia que le dio vida a mi existencia y la hizo nueva. Y ahora hoy yo puedo ver tu dulce amor brindándome una nueva vida y sin heridas. Y ahora sé que libre soy, sin ataduras ni dolor, pues tú escribiste mi nueva historia. Fluye tu amor, fluye, fluye, fluye tu amor en mí. Fluye, fluye, fluye tu amor en mí. Fluye, fluye, fluye tu amor en mí. Gloria a Dios, gloria al Señor. Ya en la parte final de nuestro programa, permítame hacer un comentario final. Tenemos que unir fuerza con los creyentes, unir fuerza, fusionar esfuerzos, crear alianzas entre los creyentes para propulsar la obra del Señor, para propulsar eso que Dios quiere que hagamos. Somos colaboradores entre nosotros y colaboradores de Dios, colaboradores del Señor. Dios nos considera sus colaboradores. Así es que se requiere de cada uno de los hijos de Dios un trabajo que realizar. Ser creyente es una responsabilidad, es un privilegio, pero además de ser un enorme privilegio, es una enorme responsabilidad. Una vez hemos recibido el beneficio de esta gracia, y somos depositarios de esa gracia del Señor, tenemos que convertirnos también en gente que comparte, en un recurso para compartir esa gracia. De eso está hablando el apóstol cuando dice: dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. No nos costó nada la salvación, nos la regaló el Señor, nos regaló el perdón, nos regaló vida eterna. Y Él espera que nosotros reciproquemos esa gracia y esa bendición y ese privilegio, entonces compartiendo esta gracia con otros. Los hijos de Dios hacemos bien en reunirnos para planificar, para fusionar esfuerzos, como lo hicieron Priscila, Aquila, con el apóstol Pablo, no solamente predicando, no solamente yendo y haciendo labor misionera, no solamente evangelizando a su entorno, sino también fusionando proyectos económicos, no
solo para enriquecerse en lo personal, pero para tener que compartir, tener que dar. La Biblia dice que debemos partir nuestro pan con el hambriento. Pero ¿qué vamos a compartir si no tenemos pan nosotros? Así es que hay que producir pan. Sí, para poder partir o compartir nuestro pan con el hambriento, se requiere que tengamos nosotros pan. Dios quiere darnos abundantemente, para que abundantemente podamos compartir y bendecir a otros. He comenzado a hablar en el día de hoy sobre este tema. La iglesia en tu casa, la iglesia en familia. ¿Cómo lograr que esposo y esposa, hijos e hijas, de alguna manera integren ese proyecto conjunto de llevar el evangelio a otros? Si nosotros no incluimos en ese proyecto a nuestros hijos, si no incluimos a nuestra familia inmediata, van a quedar rezagados, van a quedar fuera del proyecto y no van a amar esta causa. Mañana yo voy a continuar con este tema. Vamos a abundar en él. Así es que no se pierda nuestro programa el día de mañana. Así termina en el día de hoy para que el mundo crea. Reciban la gracia y la bendición del Señor y les espero mañana. Gracias por sintonizar para que el mundo crea. Con el Dr. Díaz Pavón, nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.